nos ponemos bajo las huellas de Mari Puspá en camino a esta búsqueda de la salud de alma y cuerpo, siguiendo las huellas de esta, en palabras de Juan Pablo II, esta hija de Dios humilde y generosa, capaz de comprender los problemas que encuentra una familia y demostrar al mismo tiempo en qué dirección es necesario buscar la solución, en el amor que brota del corazón de Cristo, Rey del universo. Precisamente en esta víspera de la fiesta del corazón de Cristo, Rey del universo, damos la bienvenida a la doctora Diana Ramírez. Ella es médico y cirujano de la Universidad Libre de Cali, con énfasis en medicina hildegardiana. La doctora Diana es y ha sido muy cercana a la comunidad de las Hermanas Dominicas de la Presentación, en especial de la ciudad de Bogotá. Doctora Diana, sea usted muy bienvenida. Estamos todos muy contentos pues, de tenerla aquí entre nosotros y con muchos deseos de ponernos en este camino de reflexionar con usted acerca de las enfermedades de la civilización y los caminos de liberación. Muy bienvenida, doctora Diana. Juan Guillermo, muchas gracias. Que Dios le pague por esa invitación y a todos los que están aquí pues conectados en esta tarde. También muchas gracias por estar ahí compartiendo con nosotros este tiempo. Quisiera hablarles un poco antes de empezar este tema, porque quiero leerles algo de lo que me he encontrado en un libro de Sibias. Yo hago la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. Ella es una santa doctora de la iglesia, ahora la vamos a conocer un poquito más, pero quiero leerles un poco de un libro teológico que ella tiene que se llama Sibias, y estos libros y todo lo que Santa Hildegarda tiene no vienen de ella precisamente como de ciencia, digamos, de conocimiento que Dios sí le infundió a ella, pero más que todo son escritos donde ella describe lo que Dios mismo le dice, ¿no? Entonces tienen un valor mucho más grande porque no son solo sus comentarios, sino realmente lo que Dios a través de ella nos dice. Entonces voy a leerles un poco un texto que me parece muy interesante para poder abordar como este tema de la medicina de Santa Hildegarda. Dice: ¿por qué hizo Dios un hombre que podía pecar? Así pues, escuchad y entended, vosotros que decís en vuestro corazón, ¿qué es esto y por qué ocurre? ¿O por qué sois tan insensatos y tardos de corazón? Vosotros que habéis sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que tanta gloria y honor que se os han dado fueran a mantenerse sin prueba, como si de nada se tratara de algo sin valor? El oro debe ser acrisolado en el fuego, las piedras preciosas talladas y aquilatadas, y todas las cosas semejantes han de ser minuciosamente probadas. Por tanto, oh hombres insensatos, ¿todavía creéis que lo que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios podría subsistir sin prueba alguna? Pues he aquí que el hombre debe ser probado como más que ninguna otra criatura y purificado por todas ellas. ¿Cómo? El espíritu debe ser probado por el espíritu, la carne por la carne, la tierra por el agua, el fuego por el frío, la lucha por la conquista, el bien por el mal, la belleza por la fealdad, la pobreza por la riqueza, la dulzura por la hiel, la salud por la enfermedad, lo grande por lo pequeño, lo duro por lo blando, la altura por la profundidad, la luz por las tinieblas, la vida por la muerte, el paraíso por los tormentos, el reino celestial por la gehenna, lo terrenal con lo terrenal y lo celestial con lo celestial. Así el hombre es probado por toda la creación en el paraíso, en la tierra y en el Hades, antes de ser admitido al cielo. Parece que solo veis con claridad un poco de lo mucho que se esconde a vuestros ojos. ¿Por qué escarnecéis entonces aquello que
que la mirada del Señor es recto, sencillo, justo y bueno entre todo lo bueno? ¿Por qué os indignáis con esto? Dios es justo, pero el género humano es injusto al quebrantar los preceptos del Señor cuando trata de ser más sabio que Él. Bueno, y aquí voy a compartirle la pantalla para que podamos conocer un poco quién es esta mujer que, de la que Dios habla con tanta generosidad cuando nos dice que fue creada con muchos dones y con muchos carismas para poder explicar muchas de las cosas que Dios quiere explicarnos a través de ella desde ya hace casi 900 años. Santa Hildegarda de Bingen es una mujer alemana, religiosa benedictina del siglo XII, que desde muy temprana edad empezó a tener manifestaciones místicas desde más o menos los 5 años de edad. Fue la 10ª de una familia noble a la que, por ser, digamos, ese tipo de familia, destinaban al 10º para hacer diezmo para Dios. Entonces, a la edad de 12 años, fue llevada al monasterio de las hermanas benedictinas y ahí fue educada. No sabía, no tenía mucho conocimiento en las letras, pero sí era una mujer muy virtuosa. Entonces, allá en el monasterio, ya estando como religiosa, hace sus votos a los 17 años, perpetuos, y en ese tiempo los benedictinos tenían como compartían el monasterio los hombres y las mujeres. Hasta ese momento no se habían separado los hombres y las mujeres. Fue después cuando Santa Hildegarda ya se hace abadesa que ella hace esa separación. Pero hasta ese momento ella tenía un confesor, que era otro benedictino, quien le ayudaba como a redactar todas las visiones que ella tenía y las alocuciones, digámoslo de alguna manera, que Dios le hacía a ella, explicando teológicamente todo lo que estamos, por ejemplo, lo que leímos ahora. Hay libros que él dio a ella de medicina, de música, pintura, teología, física, de cómo funciona toda la creación. Y entonces es así como el Papa en su momento, en el año en el que estamos hablando de la historia de Santa Hildegarda, eh, no es el monje Bernard de Claraval, él fue el primero el que le dijo a ella que debía escribir lo que estaba viviendo, porque realmente eso venía de Dios. Luego el Papa Eugenio III también le sigan sus obras y, y así muchos de la iglesia, pero no se había podido hasta la santa y doctora de la Iglesia Católica. Entonces, Santa Hildegarda habla cuando hablamos de la salud mirada desde la visión de Dios, no solo el tabernáculo del alma, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros hola, Estamos esperando. hola, hola. Escuchamos, doctora. Puedes continuar, por favor. Muchas gracias.
¿En dónde quedamos? Qué pena. Yo no sé, me desconozco. Doctora, estaba proyectando un texto de San Juan Pablo II. Nos Ah, estaba... ya. Entonces, vamos atrás. Ya estamos viendo su computador, su pantalla. Ah, bueno. Entonces, les decía que fue el Papa Benedicto XVI quien a mediados del año 2012, pues la nombra santa y a los 6 meses doctora de la iglesia, algo que no se había podido hacer hacía muchísimo tiempo. Santa Hildegarda tiene más o menos de historia 813 años, creo que es de las santas más tardíamente en canonizar y luego a ser doctora de la iglesia. Por ser una universidad católica, yo me imagino que muchos conocen de qué se trata, cuántos santos hay en la historia de la iglesia y cuántos son doctores, pero pues digamos que para refrescar un poco la memoria, más o menos son 7.000 santos canonizados y ya 35 doctores en la iglesia católica. De esos 35 doctores, 4 son mujeres y de esas mujeres una es Santa Hildegarda. Se dice que es un doctor de la iglesia porque ha escrito documentos que clarifican la doctrina de la iglesia, ¿sí? Le ayudan a crecer a esa doctrina. Entonces, en la visión de Santa Hildegarda del ser humano, para poder hablar de la salud del hombre, pues pensando en estos tiempos de pandemia, porque nosotros solamente pensamos en el cuerpo y también pensando en estas enfermedades de la civilización, como es el tema de hoy, eh, nosotros tenemos que entender que desde la caída de Adán y Eva, arrastramos con la mortalidad, ¿no? No habría una inmortalidad en el paraíso, pero en realidad después de la caída nos volvimos mortales. Por eso tenemos la fragilidad de la enfermedad y por eso podemos morir. Es una realidad para nosotros que solamente podrá cambiar el día en que después de la segunda venida de nuestro Señor y que Él nos pueda compartir esa inmortalidad a nosotros. Eh, pero en este momento, cuando nosotros pensamos en esta mortalidad, tenemos que pensar que el cuerpo para Santa Hildegarda es el tabernáculo del alma, es decir, es el lugar donde habita eh, el alma, el soplo divino que Dios infundió en ese cuerpo, ¿sí? Y que nosotros tenemos que cuidar no solo la parte exterior del cuerpo, sino también el interior, porque para Santa Hildegarda los sentidos nuestros, los 5 sentidos, son los que comunican el alma con el exterior y el exterior se comunica con el alma a través también de esos 5 sentidos. Por eso una parte muy importante para nosotros cuidar mucho nuestra alma a través de nuestro cuerpo es cuidando lo que escuchamos, lo que tocamos, es decir, todos nuestros sentidos son muy importantes en nuestra comunicación con el alma. Y en este momento, digamos, de la forma o la visión como se tiene de la medicina actualmente, nunca pensamos en el alma cuando pensamos en el cuerpo. Ahorita pensamos en el COVID, están las personas muy preocupadas por su salud, por comunicarse, evitando toda comunicación en todos los sentidos con las personas que están afuera. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad que tenemos y nos encontramos en una casa encerrados viendo un televisor o un computador y en ese computador encontramos cantidad de cosas que no solo afectan nuestra relación con los demás, sino también nuestra espiritualidad, pues tenemos que hacer como una alerta, ¿no? Un llamado de atención porque tenemos que cuidar también a través de nuestros sentidos
esa alma que Dios nos dio y que además tenemos que darle fruto a Él con ella para llegar al cielo. Entonces, cuando hablamos en la medicina de Santa Hildegarda del cuerpo, nosotros no solo hablamos de nuestra relación de pecado, ¿sí? Sino también de una cosa que para Santa Hildegarda es muy importante, y es cómo nuestros vicios espirituales afectan nuestro cuerpo. Eso es un concepto que nunca se ha dicho en la medicina, porque para nosotros el dedo es el dedo, el brazo simplemente es el brazo y no tiene relación con el resto del cuerpo, o si lo tiene, pues poca importancia tiene que, por ejemplo, la parte emocional de uno afecte un órgano del cuerpo. Pero para Santa Hildegarda ella ya conecta otra cosa que nosotros en la medicina no hemos conectado, y es nuestra alma, ¿sí? Cómo todos los vicios espirituales pueden afectar nuestro cuerpo físicamente y obviamente encarcelar nuestra alma en ese cuerpo. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy de este tiempo de enfermedad de la civilización, como se dice, y es una enfermedad cardíaca. Entonces, hay dos vicios espirituales que afectan el corazón. Uno de ellos es la dureza del corazón, ¿sí? Y el otro es la estrechez de corazón. Si nosotros pensamos en la dureza de corazón, tenemos que pensar en todas las cosas que han hecho que nosotros pensemos solamente en nosotros, como muy egocéntricamente. Ya no nos movemos, no nos interesa tanto el otro, no nos preocupamos tanto por el otro, pues si el otro le falta la comida, pues no me interesa, con que no me falte a mí es suficiente. Con que yo no sufra, ¿sí? O si el otro llora, pues porque está llorando, no le veo el sentido porque llora, pero eso es algo que para mí no es importante porque yo ya endurecí mi corazón, ¿sí? Y al tener duro el corazón físico también se endurece. Y entonces, imagínese una piedra, cómo hace una piedra para latir, ¿sí? Para expandirse, si está endurecida. ¿Sí? Un corazón endurecido puede dar un problema valvular, un problema de fibrilación, de taquicardia, de arritmias, ¿sí? Un problema de estrechez de corazón, de cuando la virtud se llama la auténtica generosidad. Entonces es darme con todo al otro, ¿sí? Si yo voy a servir algo, lo sirvo con toda generosidad. No me dejo nada para mí, o sea, me ofrezco realmente generosamente en la relación con la otra persona. Y, de eso estamos careciendo en este mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir que no vamos a estar enfermos en nuestro cuerpo, siendo que nuestra alma realmente está sufriendo y no le hemos puesto realmente mucha atención a todo este tema porque no lo entendíamos así? ¿Cómo, si yo puedo entender un vicio espiritual y reconocerlo en mi vida, puedo yo también pedir la virtud que es necesaria para contrarrestar este vicio espiritual? Y así también poder, digamos, avanzar en el camino de la santidad, porque al final, como dice el texto, tenemos que probarnos. Nosotros no nacimos a imagen y semejanza de Dios para no ser probados. Realmente, si probamos una cosa que hacemos una puerta o hacemos un carro, por ejemplo, la Mercedes-Benz hace un carro y lo estrella para probarlo si quedó bien, si el airbag si se infla cuando se estrella en el momento que tiene que ser, o sea, todo es probado, ¿cierto? Y nosotros también, pero en esa medida también tenemos que ser conscientes de la prueba, pero no porque Dios quiera probarnos en el sentido, por ejemplo, que Él quiera que nosotros nos vayamos para el infierno, no es eso, es saber que nosotros tenemos la capacidad no solo
en nuestra alma, que fue dotada con todas las características de la semejanza con Dios, sino también en todas las ayudas espirituales que tenemos para poder avanzar en este camino de santidad. Así es como Santa Hildegarda, además, digamos, de tocar todos estos temas que normalmente no se tocan en ninguna medicina, también habla de la parte física, ¿cierto? Entonces, hay ayudas dentro de la parte física que nos pueden mejorar nuestra salud, pero también nos pueden ayudar desde la parte espiritual también a fortalecer las virtudes que nosotros necesitamos para afrontar estos vicios espirituales. Y esta imagen que ustedes ven ahí es una imagen a la que Santa Hildegarda manifiesta es una sangre que se convierte en una sangre más espesa, más oscura, más, ella le dice la bilis negra, que es una sangre que está contaminada de la bilis, que normalmente uno tiene en el intestino, en el hígado, pero que pasa al intestino, y desde el intestino se reabsorbe hacia la sangre, hacia la sangre venosa, y desde allí ella luego tiene que pasar al pulmón y oxigenarse, pero generalmente esta sangre es más pesada y es más, digamos, más desoxigenada, lógicamente más acidificada. Y al extraer esta sangre, pues nosotros podemos, no solo físicamente, como les decía ahora, sino también en la parte espiritual, reconocer como una oxigenación del cuerpo, y por eso ella permite o recomienda extraer esta sangre para poder como uno tener una mejoría de su salud física y espiritual. De hecho, hay muchas comunidades, cuando uno ya habla de este tema, hay muchas comunidades que lo han hecho eh, en su historia. Por ejemplo, las hermanas Clarisas, ellas han hecho, Santa Clara les recomendaba hacer sangrías en ese tiempo. Habría que revisar si las hermanas de la presentación lo harían en algún momento dentro de su historia, pero hay varias comunidades que lo han hecho y son muy beneficiosas este tipo de tratamientos terapéuticos pues para la persona. Bueno, ¿qué cosas mejora? Pues todo lo que ustedes ven aquí, que puede mejorar el solo hecho de extraer la sangre, pero también en la parte espiritual yo he encontrado que una persona que tiene ira, por ejemplo, el vicio espiritual de la ira o la cólera, cuya virtud es la paciencia, pues en ese vicio espiritual la persona después reconoce que ya no está tan iracundo, que ya no se enoja con tanta facilidad, que ya no, ¿por qué? Porque se ha quitado toda esta carga de, de sangre espesa, digámoslo así, que, que produce esa situación de reacción o de comportamiento en la persona. Lo mismo la depresión, la ansiedad, son enfermedades que son muy de moda, digamos, lo que es lo que estamos viviendo ahorita en este momento es preocuparnos por nosotros mismos, ¿sí? Un cierto egocentrismo que estamos desarrollando hace muchísimo tiempo, una falta de caridad por los otros, de amor por nosotros mismos y por los demás. Entonces todas estas cosas nos generan como un estrés interno que al final se traduce en que toda esta bilis contenida en la vesícula, pues por esos estímulos adrenérgicos va a liberarse hacia el intestino, y luego de que se libera se vuelve y se reabsorbe hacia la sangre, y ahí es cuando se produce lo que ya les contaba un poco más atrás en la imagen anterior acerca de la bilis negra, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que Santa Hildegarda propone para estos tiempos de ver la salud, no solo verla como una parte física solamente, como nos lo propone todas las medicinas,
o la mayoría de las medicinas, sino verlo como una oportunidad para empezar a revisar todos estos vicios espirituales que en nuestra vida están afectando el relacionarnos con los otros, nuestra misma eternidad, ¿sí? Entonces es como yo a través del cuerpo puedo examinar mi alma y cómo a través de mi alma también puedo examinar mi cuerpo, ¿sí? Y aquí tenemos una parte de la Biblia que dice: hijo mío, cuando estés enfermo no te amargues, sino ruega al Señor y Él te sanará. Apártate de tus faltas, endereza tu conducta y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso y flor de harina y según tus medios presenta ofrendas generosas. Entonces, no solo es mirar nuestra parte, digamos, física, de tengo la presión alta, tengo problemas de azúcar, ¿sí? Me tomo todo, siempre nos han dicho, tomes el medicamento y listo, pero en la vida espiritual, y más nosotros que estamos en este camino, pues tenemos que pensar que hay algo más allá. Dice el Señor: apártate de tus faltas, endereza tu conducta, purifica tu corazón de todo pecado. O sea, se correlaciona muy bien con lo que Santa Hildegarda en realidad propone, y es que la enfermedad es un camino de santificación. Además de que el cuerpo, para Santa Hildegarda, es importante para reparar lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida anterior, digámoslo, pues no estoy hablando de reencarnaciones ni nada de eso, sino estoy hablando de mi vida antes de la conversión, ¿cierto? Entonces, hay que reparar. ¿Y cómo se repara? También se repara a través del cuerpo, porque cuando nosotros ya estamos en el purgatorio, si Dios lo permite así, pues dentro de nuestro juzgamiento, digámoslo, en el momento de nuestro juicio, y podemos ir al purgatorio, pues nosotros ya no vamos a poder reparar porque no tenemos cuerpo y ya vamos a tener que esperar las oraciones de otras personas, o decían las virtudes, también dice Santa Hildegarda, las virtudes de los santos. Entonces, que puedan sacarnos más rápidamente del purgatorio. Pero en esta vida también podemos reparar por todo lo que hemos hecho, ¿no? A través de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo la enfermedad también se convierte en eso? En un motivo o en una alegría de reparar las ofensas hechas a los hermanos y a Dios para no tener que pasar tanto tiempo en el purgatorio. Y es así como nosotros podemos, a través de nuestro cuerpo, ofrecer todos esos dolores, todas esas tristezas, todas esas situaciones complejas que tenemos para digamos, reparar, ¿sí? Todo lo que hemos vivido anteriormente. Bueno, entonces, eso es como parte de lo que hemos hablado. Ajá. Hemos hablado de Santa Hildegarda un poco, acerca como de la forma como Santa Hildegarda ve a las personas, ve al ser humano, un poco, digamos, comparándolo con la forma como la medicina normalmente tradicional nos la ha mostrado, ¿no? Pero aquí hay un tema mucho más grande, y es cómo Dios nos ha creado, nos ha hecho desde unidos a la creación. Entonces nosotros no estamos desligados de las plantas, de los animales, de los elementos que forman la naturaleza, y entonces ya somos una unidad. Entonces no solo es este cuerpo y esta alma, sino que es toda la creación entera que debe alabar a Dios, glorificarlo en todas sus obras, y eso
lo tenemos que nosotros empezar a ver desde la enfermedad, ¿no? O sea, cómo yo desde mi enfermedad también puedo glorificar a Dios y transformar mi vida en este camino de santidad. Juan Guillermo. Doctora Diana, muchísimas gracias por su exposición. A partir de este momento estamos recibiendo preguntas que le quieren hacer a la doctora Diana, sea sobre este tema de enfermedades, de la civilización, sea sobre la persona de Santa Hildegarda de Bingen, sea sobre su medicina, sea sobre esta relación entre alma y cuerpo. Eh, entonces, vamos a dar unos minutos para que los que estén interesados puedan escribir por el chat. Ustedes tienen el chat allí en sus pantallas y puedan escribir, por ejemplo, el nombre de la persona que hace la pregunta, de qué lugar nos escribe y esa pregunta. Entonces vamos a ir dando espacio, pero yo no me resisto, doctora Diana, a hacer mi propia pregunta. Entonces, si me permite, pues aprovecho, ya tengo yo ya varias preguntas acá en la cabeza, pero pues no quiero quitarle también la oportunidad a los asistentes porque tenemos conectadas más de 120 personas, están cerca de 128 personas conectadas y no quiero quitarles esa oportunidad, pero quisiera aprovechar para hacer un par de preguntas. ¿Cómo distinguir la enfermedad que tiene una conexión espiritual directa con la enfermedad que de pronto no tenga una conexión espiritual? No sé, quizá yo tengo, como usted decía, un problema de corazón y ese problema de corazón puede ser una manifestación, entiendo, como usted decía, que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Esa enfermedad somática, digamos, del corazón puede estar manifestando algún problema espiritual, ¿no? Usted hablaba, por ejemplo, de la dureza de corazón o la estrechez de corazón, pero puede ser que tenga un problema con el corazón porque de niño recibió un golpe, no sé, o tengo una enfermedad congénita. Entonces, eh, digamos, todas las enfermedades somáticas tendrían que leerse también a la luz de este elemento espiritual, o qué enfermedades se podrían hacer esa lectura y qué otras no. Sí, hay que discernir muy bien, ¿cierto? Cuando uno está en la consulta se discierne si esto es algo espiritual, digamos, lo que hay que transformar en virtud, o si esto es algo que, como dices tú, fue resultado de algo congénito o algo, un golpe. Pero, por ejemplo, un accidente. Digamos que yo me accidenté, a pesar de que sea un accidente, puedo revisar si ese accidente tuvo que ver con un acto de impaciencia o tuvo que ver con un acto de vanagloria, o es decir, detrás de ese accidente, por ejemplo, pueda tener detrás un vicio espiritual que haya hecho que yo termine accidentado. Entonces, hay que discernir muy bien. Sí, lo que entiendo que tú me estás preguntando es si todas las enfermedades tienen que ver con los vicios espirituales, pues evidentemente no. Pero sí hay que revisar si detrás de eso, que aparentemente es algo muy insignificante, puede haber una oportunidad mm, de transformar ese vicio espiritual en una virtud. ¿Sí? Esa sería como la respuesta, pienso yo. Me quedé sin oírte, no te escucho. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su respuesta. Nos han empezado a llegar ya varias preguntas de nuestro auditorio. Néstor Morantes nos hace la pregunta. Hoy en día vemos un manejo de productos y medicinas basados en Santa Hildegarda. ¿Podrías hacernos algunas advertencias y recomendaciones al respecto? Bueno, ¿él es de dónde? ¿De acá de Colombia o es de...? Ya le digo, doctora, eh, no tenemos ese datico. Si nos puede hacer llegar Néstor Morantes el dato de dónde es para poder indicarle a la doctora Diana.
Desde Bogotá, se conecta desde Bogotá aquí en Colombia, doctora. Ah, ya. Bueno, pues, a ver, no sabría qué decirte exactamente, tendríamos que mirar los productos exactamente como para ver si vienen o no. Lo que sí te puedo decir es que muchas personas de la nueva era han tomado a Santa Hildegarda, no sé cómo lo hacen, pero pues porque si uno conoce a Santa Hildegarda se da cuenta realmente que ella nada tiene que ver con la nueva era, pero de pronto puedan tomarla a ella para promocionar como sus productos. Lo que te puedo decir, por ejemplo, de Santa Hildegarda con respecto a las piedras o las gemas de las que ella habla o algunos productos naturales, eh, ella tiene muy claro, hay un vicio espiritual que se llama el maleficio, pero no es el maleficio que le hacen a las personas o ese tipo de cosas que necesitan el exorcismo, sino es el maleficio, el vicio significa es desligar a lo creado del creador, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, Dios fue el creador de toda la naturaleza, de todo lo que existe, pero si yo, por ejemplo, uso un jaspe rojo, que es una piedra que Dios creó para el corazón, para la salud del hombre, entre otras, porque no solamente tiene esa función, tiene dos o tres funciones más, pero Dios la hizo específicamente para eso. Si yo la uso para que me limpie el aura, para que ganar plata o para todas esas otras cosas, pues eso ya es una desligar lo creado del creador, o sea, del por qué Dios lo creó. Entonces, digamos que en esa misma medida, tal vez esa sería la alerta, ¿no? Es si a ti te ofrecen cosas que de pronto te dicen que son de Santa Hildegarda, pero lo que te están prometiendo son cosas, eh, digamos, que desligan realmente del propósito original por el cual Dios lo creó, pues ahí sería como la alerta, ¿no? Pero en general no conozco mucho que se haga aquí, por ejemplo, de Santa Hildegarda en nuestro país. De pronto en otros países se escucha más, pero acá en Colombia muy poco he escuchado de productos que se hagan de ella, ¿no? Muchas gracias, doctora. Judith Lozano, desde la ciudad de Bogotá, quiere preguntarle, ¿cómo se hace la limpieza de sangre? ¿Dónde se puede ir? Y yo aprovecho para decir que vamos a hacer las preguntas en el mismo orden, pues que nos las están enviando. Bueno, Judith, pues, a ver, esa es una técnica que Santa Hildegarda ha escrito, que se hace en un tiempo específico del mes, tiene que ver con el tema de la luna, porque la luna para nosotros es, para todo, para la creación, para la naturaleza es muy importante. Entonces, se hace en un tiempo específico de la luna porque la luna ejerce un efecto de atracción sobre los fluidos de la naturaleza, incluidos nosotros, los seres humanos. Entonces, toda esa sangre que es más espesa, que es más pesada, pues se sube, digámoslo así, desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo y ahí uno puede aprovechar para extraer esa sangre. Mm, no es muy frecuente que uno consiga a una persona pues que sepa la técnica. Realmente, pues hasta este momento, digamos que yo tengo consultorio en Santa Rosa y tal vez ahorita Juan Guillermo pues les da algunos como contactos y eso para ver si podemos ayudarlos por ese lado, pero pues en este momento hasta donde yo conozco, pues soy la única persona que hace ese procedimiento. No quiere decir que sea muy complejo de hacerlo, pero pues después al final yo creo que te podemos compartir como los contactos para que podamos ponernos, digamos, en contacto a ver qué se puede hacer. Claro que sí, doctora. En unos minuticos, mientras las personas formulan las preguntas y usted nos comparte esas respuestas, también vamos a compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, el teléfono de contacto y también el fanpage en Facebook. Aquí están los datos. La doctora Diana Patricia Rojas
Ya vamos a poner aquí los datos. Mientras ponemos los datos en la pantalla, desde la ciudad de, desde Nariño, la señora Nilda Medina de Samaniego pregunta, cuando las personas saben acerca de su situación personal, pero no quieren oír de estas cosas y queremos ayudar, ¿cómo iniciar ese proceso? Pensaría que se refiere como a este elemento espiritual de los vicios y las virtudes, cómo poder ayudar a una persona. Bueno, esa es una pregunta muy buena, doña Nilda, porque eh, hay una oración de intercesión que uno puede hacer por la otra persona. No solamente, digamos, la persona puede enterarse o darse cuenta de lo que está pasando y tener conciencia y buscar ayuda, pero sí puede, a través de su intercesión, abrirse a la gracia, ¿no? Entonces, digamos que usted conoce la situación de la persona y reconoce el vicio espiritual y pide la virtud contraria al vicio, ¿cierto? Entonces, es en oración pedir la virtud que esa persona necesita para poder abrirse como al cambio, ¿no? A la transformación que viene de la gracia. Habría que mirar cuál es el tipo de vicio espiritual que usted le ha reconocido y pues ya se pone la virtud. Hay una coronilla que no sé cómo, Juan Guillermo, podemos hacer llegar, yo se la enviaría para que la pueda compartir, y es la coronilla, se llama de reparación y virtudes. Sale de todos los vicios y las virtudes de Santa Hildegarda, y lo que se hace es simplemente pedirle a Dios, eh, reparando el vicio espiritual y pidiendo la virtud. Esa la podemos hacer, no sé cómo llegar Doctora, para... si le parece, podemos dar mi correo electrónico y las personas que estén interesadas, pues me pueden escribir a mí y yo se las reenvío. ¿Le parece, doctora? O si usted Sí, prefiere, también podemos, no sé si le parece que le escriban a su correo directamente. Yo también como por ayudarle y facilitarle un poquito. Entonces vamos a compartir mi correo electrónico por si alguien quiere recibir la coronilla de Santa Hildegarda. uh-huh. ¿Le parece, doctora Diana? Sí, está bien, me parece que esa podría ser como la primera forma de ayudar al otro, ¿cierto? Bueno, y ayudarse a sí mismo es pidiendo las virtudes, ¿no? Y en la medida del tiempo uno va reconociendo el vicio espiritual y va cambiando, ¿no? Va transformándose a través de la virtud. Bueno, doctora, tenemos más preguntas. Acá no han dejado de llegarnos preguntas de todo tipo, de todas las ciudades, de Nariño, de Caldas, de Bogotá. Tenemos la pregunta de Kevin Paulo Barrero y la pregunta, él es de Manizales y nos dice, en tiempos de pandemia, ¿podría hacerse un diagnóstico como sociedad de esta enfermedad como el resultado de la situación espiritual colectiva? Pues, mmm, Kevin, pues yo pienso que sí, o sea, hay muchas cosas que nosotros mismos hemos visto cuando tenemos que enfrentar a quedarnos como encerrados, ¿no? Hemos empezado a dejar muchas de las cosas que hacíamos antes que parecía que no podíamos dejar de hacer, ¿cierto? Eh, Cuando somos papás no podíamos tener tiempo para con nuestros hijos por tanto trabajo, entonces decíamos, no, no tengo tiempo, pero ahorita ya hay mucho tiempo, bueno, no hay tanto tiempo porque también ya todo el trabajo se nos volvió pues como en la casa y tampoco es que haya tanto tiempo, pero sí empezamos a notar que habían cosas que se podían dejar de hacer, ¿cierto? Que se han podido dejar de hacer sin necesidad de que parara el mundo. Entonces, todas estas cosas que son innecesarias a la hora del té, pues podrían ser como una forma de diagnosticarnos a nosotros, ¿sí? Una es eh, la, la, falta de, la falta de fe, porque si nosotros vemos cada vez estamos más alejados de Dios, más lejanos de de todas las situaciones eh, espirituales
que nos llevan a pensar más en el amor al mundo, ¿sí? Uno de los vicios espirituales se llama el amor a lo mundano y la virtud se llama el amor a lo celestial. Entonces, tenemos tanto miedo de salir, de contagiarnos, de que nos pase algo, que ni siquiera estamos pensando en que nuestro verdadero lugar no es esta tierra, sino nuestra patria celestial realmente es el cielo. Pero no quiere con eso decir que yo voy a salir a la calle y me voy a contagiar, ¿cierto? O sea, voy a buscar contagiarme para poderme morir, porque tampoco es eso. Pero es como pensamos nosotros en que lo que estábamos haciendo antes era mucho amor a todo lo mundano, ¿sí? Que ahorita ya fue como reduciendo, digamos, ya empezamos a pensar más en la familia, bueno, ya no hay necesidad de tener tantas cosas porque realmente económicamente ya tampoco hay cómo tenerlas, entonces se piensa uno ya más en vivir más modestamente, que sería el otro vicio espiritual que se llama el gusto por los placeres, que era cuando nosotros queríamos lo mejor, ir a los mejores sitios, comprar todo lo mejor, que ya ahorita con la situación económica, como decía Juan Guillermo, que al principio dijo tanto desempleo, pues va haciendo que se reduzca como ese poder adquisitivo de cada persona y empiece a darse cuenta que no había necesidad tampoco de eso, sino que con las mismas, un poco menos de dinero, pero el zapato hacía la misma función que el otro zapato que era más costoso. Entonces, hay muchos vicios espirituales que se nos manifestaban antes, que ahorita con esta pandemia podemos ver, pues, como su diagnóstico, digamos. Entonces, por ejemplo, la dureza de corazón en no preocuparnos por el otro. Bueno, y habría una lista bastante grande para hacer. Pero sí, socialmente sí nos podríamos dar un diagnóstico de todos estos vicios que nos afectan. Doctora, muchas Hola. gracias. Tenemos otra pregunta desde Pasto. Permítame. Nos pregunta José de Pasto, en el departamento de Nariño. Ante cualquier enfermedad, ¿cuál es la espiritualidad correcta o apropiada a la que los católicos debemos recurrir? Leo la pregunta tal cual como nos la han formulado. ¿Cuál es la espiritualidad? Dice, ante cualquier enfermedad, ¿cuál es la espiritualidad correcta o apropiada a la que los católicos debemos recurrir? Pues no sé, voy a contestarla como la entiendo. A ver, la iglesia nos ha enseñado muy claramente varias cosas. Uno, que ante el pecado hay que buscar la reconciliación con Dios, ¿sí? Una forma de liberar el vicio espiritual es la confesión. Muy importante confesarse. Dos, o sea, el arrepentimiento, pero es que tenga una contrición de corazón, que tenga realmente un dolor de haber ofendido a Dios y al hermano, ¿cierto? O a nosotros mismos, porque hay vicios espirituales. Por ejemplo, yo siempre hablo de la dureza de corazón, pero en la dureza de corazón yo también puedo ser duro conmigo mismo, ¿sí? No solamente duro con el otro, sino duro conmigo y soy implacable y soy el que menos puede equivocarse y si me equivoco sufro más que todo el mundo. Entonces puedo perdonarle a las otras personas que se equivoquen, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo una equivocación, ¿sí? Entonces es una dureza conmigo mismo. Y lo que tengo que es reconocerme, ¿sí? Conocer el vicio, reconocer ese vicio espiritual para poder decir, me arrepiento, de verdad me arrepiento porque es la manera más, digamos, más precisa y más sincera de realmente encontrar un cambio, ¿sí? Porque si yo no me arrepiento, pues simplemente lo confieso, pero al final ni siquiera veo como la necesidad de cambiar y puedo volver a la misma, ¿no? Entonces, es como yo reconozco ese vicio espiritual, lo vivo, me duele, lo confieso y además de eso, tengo un propósito de enmienda. Entonces yo pienso que las cosas que la iglesia nos ha recomendado, no solo para la vida, no solo son para la vida espiritual, sino también para nuestra vida física, ¿sí?
y llegará un momento en que puede ser que el órgano ya esté tan deteriorado que no haya retroceso a pesar de que ya no esté el vicio espiritual, ¿sí? O a pesar de que ya no esté la influencia del vicio, pero no tenemos que tener miedo, porque como decimos, eh, no somos, no por eso no vamos a dejar de morir, o sea, vamos a morir porque es una realidad para nosotros, pero digamos ya hubo conversión, ya hubo ese paso de cambio en esa persona y aunque muera, va a morir para la eternidad, ¿sí? Va a vivir para la eternidad, perdón. Entonces, lo que la iglesia nos ha enseñado, me parece que es parte como del paso que hay que seguir. Entonces, la contrición de corazón, la confesión, los sacramentos, ¿sí? Y reconciliarnos en todos los aspectos pues con la iglesia y con el Señor a través de la iglesia. Doctora Diana, muchas gracias. En este momento estamos compartiendo los datos de contacto de la doctora Diana Rojas Ramírez. Ella atiende en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Ahí tienen en la parte inferior izquierda también la dirección y un WhatsApp y teléfono de contacto. También su correo electrónico, bingen.medicina@gmail.com, y su página de Facebook se titula Bingen, la medicina de Dios, en referencia pues a Santa Hildegarda de Bingen. Tenemos también, vamos a enviarles a través del chat estos datos por si quieren tenerlos pues a la mano. Diana Vergara nos hace la siguiente pregunta. Dada la descomposición de la sociedad a la que no es capaz ya ninguna profesión u oficio, ¿qué opina de la desconfianza y desprestigio en la que se encuentra el gremio de la medicina a raíz del tema del COVID-19? ¿Qué hacer cuando se pierde toda confianza en la medicina alopática? Pues bueno, Diana, yo pienso que tienes toda la razón por lo que estamos viviendo. De hecho, ahorita estoy en un chat de médicos y ellos se quejan mucho de la forma como hay amenazas, muchas amenazas para los médicos. En el chat de médicos han habido por lo menos por ahí unas 4 o 5 médicos quejándose de que los han amenazado y que ya los tienen como objetivo militar. O sea, eso es una cosa terrible, ¿no? Para nosotros pensar que lo que estamos haciendo realmente eh, no es como apreciado hacia afuera, ¿no? Eh, entonces, pues yo pienso que las medicinas naturales, más ahora que en cualquier momento de la historia, van a tomar mucho auge. Hay que tener mucho cuidado también, pues como en la manera como uno las tiene, pero el conocimiento natural de las familias, de las abuelitas, de todas esas personas que en su momento lo hacían con mucha naturalidad de consumir una planta u otra, yo pienso que al final lo vamos a tener que volver como a desempolvar, ¿no? Ese conocimiento de la propia naturaleza, donde están donde está toda la solución, digamos, de alguna manera a muchas de las enfermedades que tenemos, pero no desconociendo pues esta parte espiritual que es tan importante porque solamente quedaríamos como un cuerpo nada más, y no somos solo cuerpo, sino que somos una unidad. Entonces, pues ante el gremio médico, pues yo no podría decir más de lo que puedo decir, por eso digamos, busqué otra alternativa dentro de la medicina porque me quedaba corta con las personas solamente replicando fórmulas, repitiendo fórmulas mes a mes y eso yo pienso que pues no puede ser así. Debe haber algo más y hay algo más para los pacientes realmente que solamente repetir un medicamento o darle un medicamento solamente. Entonces, eh, pues no sé si esa puede ser la respuesta, pero el hecho es que
tenemos que nosotros mismos apropiarnos también de nuestro conocimiento, del conocimiento que ya está en la naturaleza y buscando también nosotros como pacientes muchas de las alternativas que ya tenemos, ¿no? Desde el mundo natural. Creo que sí. Doctora, Mónica nos escribe preguntando, en este confinamiento se nos recomienda fortalecer el sistema inmune. ¿Qué recomienda usted, doctora, para fortalecerlo desde esta medicina de Santa Hildegarda de Bingen? Miren, hay una planta que se llama Sorcilicio. Para Santa Hildegarda es conocida como pelargonio, pero digamos que Colombia se conoce como Sorcilicio. Es como un tipo de geranio. El sorcilicio es una plantica que ustedes pueden conseguir en un vivero, muy sencillamente. Solo el hecho de tenerla en la casa, ella expide una fragancia y esa fragancia aumenta las defensas de nosotros. Entonces es como el pelargonio de Santa Hildegarda, digamos así. Puede hacerse una infusión o una vaporización en el lugar donde uno esté y poner la plantica, una hojita y ponerla a hervir y pasarla por toda la casa y eso ya es beneficioso para todos nosotros. Una de esas, de las formas pues fáciles de encontrar que subirían las defensas muy sencillamente. La otra cosa que es muy importante dentro de la medicina de Santa Hildegarda es pensar en que las defensas nuestras están en el intestino, ¿sí? Entonces nuestras defensas intestinales realmente están es allí. Nuestras defensas de todo el cuerpo empiezan es en el intestino. Por eso ahora todas estas enfermedades, producto de la mala alimentación, de las comidas excesivas, que hacen que nosotros podamos tener enfermedades muy propias del intestino, como diarreas, inflamaciones intestinales, colon irritable, gastritis, todo esto tiene que ver porque nosotros tenemos malas defensas intestinales. Entonces, una forma muy, muy sencilla es una bacteria benéfica, digamos que se llama kefir de agua o kefir de leche. Uno lo puede utilizar en cualquiera de las dos presentaciones, en el agua o en la leche, pero es como una especie como de hongo que crece y que en muchas familias existe, ¿no? Hay gente que en su casa tiene este kefir, lo alimenta con agua con panela y al otro día se lo toma, es como la chicha, sale de ahí como una chicha. Esa chicha se la toma todos los días, un vasito de eso, y la persona empieza a alimentar el intestino de bacterias benéficas para aumentar las defensas del cuerpo. Doctora Diana, muchísimas gracias. Lastimosamente, por motivos de tiempo, pues ya tenemos que ir dando lugar a la última pregunta antes de concluir y sobre todo nuevamente agradecer a nuestra invitada, la doctora Diana Rojas, por su tiempo, por compartirnos de este conocimiento que, pues, hay que decirlo, es un conocimiento selecto. Es decir, acá en Colombia tenemos la fortuna, como usted decía, de contar con una persona que primero que todo es médico y segundo que se ha formado en esta medicina de Santa Hildegarda de Bingen, porque creo que no en todas las ciudades ni en todos los países tienen esa fortuna. Tenemos ya la última pregunta que nos hace Juan desde la ciudad de Manizales y nos dice, si las enfermedades pueden reflejar los vicios y defectos de la sociedad, ¿qué estarían manifestando las enfermedades recurrentes de nuestro siglo? La ansiedad, la depresión, el suicidio, ponen acá, y cuál sería la vía educativa o el camino para superar estas enfermedades. Entonces aquí muy relacionado con el tema, el título de la charla, que es Caminos de Liberación. ¿Cuáles serían esos vías, esos caminos para afrontar, digamos, estas enfermedades sociales de nuestro tiempo, que son como recurrentes en el mundo occidental, ¿no? Bueno, entonces hay dos vicios espirituales que tienen que ver con la depresión, la ansiedad y el suicidio.
¿sí? Uno es eh, la desesperanza, dos, la ira, la cólera. Entonces, pues pedagógicamente yo pienso que siempre la desesperanza tendría que ser la esperanza, ¿cierto? La fe. Habría que hablar, en este tema tendríamos que hablar mucho de Dios, ¿cierto? Entonces, porque nuestra esperanza es Él. Y en la cólera, pues tendríamos varias cosas que hacer, por ejemplo, el manejo de las frustraciones, pero, a ver, aquí hay un tema muy importante, yo creo que ya ahí es para que lo pensemos, o por lo menos para dar esta información. Yo estoy haciendo un curso los sábados, 4 de la tarde. Si quieren por ahí, por el correo electrónico, pueden escribirnos y les damos el, el link para que puedan entrar. Este curso es acerca de vicios y virtudes, ¿sí? Y es como nosotros tenemos que identificar primero el vicio espiritual en la vida, en la sociedad, en la vida de cada uno, para poder pedir la virtud específica para contrarrestar ese vicio espiritual. Entonces, de pronto, pues no sé si esta respuesta te sirva, pero hay que educar para poder saber cuál es el vicio espiritual que estamos, digamos, teniendo enfrente para poder ponerle la virtud que necesitamos. Doctora Diana, muchísimas gracias. Lastimosamente, pues el tiempo es muy corto. Nos ha encantado tenerla con nosotros, sobre todo porque despierta en nosotros este sueño de trabajar por la salud, no solamente del cuerpo, sino también del alma. Y nos ha invitado a mirar, digamos, de una manera más holística y más integral la cuestión, digamos, de la salud, ¿verdad? El tema de la enfermedad y la salud. Recordemos que estamos en el ciclo de conversatorios con motivo del 25 aniversario de la beatificación de Maripuzpá, y la semana pasada tuvimos a Fray William Vázquez Alarcón, hoy tuvimos a la doctora Diana con el tema de enfermedades de la civilización y caminos de liberación, y el próximo miércoles 24 de junio tendremos la tercera y última de estas charlas con el doctor Rafael Luciani. Él es venezolano y pertenece al Boston College, que es un instituto de teología referente en Estados Unidos, con la charla Seguir a Jesús hoy frente a la cultura del descarte. Con estas tres conferencias queremos soñar, queremos ponernos en la ruta que nos ha indicado Maripuzpá, de trabajar por los enfermos, de trabajar por los niños, de trabajar por los jóvenes, de trabajar por los pobres. Agradecemos mucho, doctora Diana, y a todos los asistentes su tiempo, su generosidad, y recordamos, vamos a poner nuevamente aquí en pantalla los datos de la doctora Diana, por si alguien de pronto no alcanzó a tomarlos, para que si alguien está interesado pueda escribir al correo y para que pueda seguir el curso de vicios y virtudes al que nos invita la doctora Diana. Doctora Diana, de nuevo muchísimas gracias por esta invitación y esperamos tenerla en otras ocasiones también con nosotros aquí desde la Universidad Católica, con la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología, la maestría en Humanidades y Teología y la Unidad Académica de Formación Humano-Cristiana. Bueno, Juan, Muchísimas gracias. y muchas gracias y a todos pues por este espacio y, y que siga creciendo este conocimiento tan bello de la santidad. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Aquí vamos a la estela de los santos, aquí siguiendo el legado y el mensaje de mujeres que han dedicado su vida a la salud, ¿no? A buscar el bien de los enfermos, viendo en ellos pues a Jesús también. Recordemos que dentro de 8 días tendremos la tercera y última conferencia de nuestro ciclo de conversatorios sobre la pandemia, Biblia y mística en tiempos de teología, con motivo de este año de gracia por la beatificación de Maripuzpá, el 25º aniversario
de la beatificación de Maripuspá por parte de San Juan Pablo II. El próximo miércoles la cita es también a las 3 de la tarde con el doctor Rafael Luciani, Seguir a Jesús hoy frente a la cultura del descarte. Para el ingreso, pues usaremos el mismo enlace que usamos para esta sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.